Saludos compañeras y compañeros. Es un gusto estar otra vez aquí, qué rápido, qué dicha, en Asesoría a su alcance. Hoy es un programa importantísimo con las compañeras, con Nora y con Iliana. Es un programa muy importante porque es el programa antes del inicio del curso lectivo 2022. Un curso lectivo que parece que va a tener muchos problemas, parece que vamos a estar muy preocupados, con una gran tarea y enfrentamos una serie de cambios, algunos irresponsables, otros podríamos decir que son momentáneos, parches, improvisaciones. De esto y más vamos a hablar en este programa hoy, así que los invito para que no se despeguen, para que no se pierdan ni un segundo, porque les vamos a aclarar un montón de dudas que nos han estado enviando los compañeros al respecto del inicio del curso lectivo 2022. Compañeras, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Así es. Bueno, darle la bienvenida también a la afiliación que está con nosotros, con nosotras esta tarde, y agradecerles montones a los compañeros y compañeras que a lo largo de la semana nos han estado haciendo las consultas. Para nosotros este proceso de investigación para las respuestas y de conversación, de diálogo, ¿verdad?, constante, para poder responder a estas necesidades que van surgiendo en el marco de este curso lectivo, del inicio de este curso lectivo, que como bien lo dice nuestra compañera Nadoris, es un curso lectivo que trae mucho trabajo para todos y todas. Bueno, vamos a iniciar. Le doy la bienvenida a la compañera Iliana Vega también, a que está aquí con nosotros y que vamos a dialogar sobre todas estas dudas y consultas que tienen nuestros compañeros y compañeras. Y vamos a también darle la bienvenida al compañero Ricardo Vindas, quien es asesor técnico de la Junta Directiva de APSE, y hoy está con nosotros acá a través del Zoom. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, compañeras. Un gusto acompañarlas el día de hoy. Vamos a dar inicio a este programa con el tema. Y digo el tema porque es la consulta más recurrente y más frecuente que nos tiene a todos en este proceso de investigación y respuesta. Y Ricardo está aquí con nosotros para hablarnos un poco de rangos de matrícula. Y entonces, bueno, queremos saber qué es ese tema de rangos de matrícula, cómo surge, cuáles son los objetivos de los rangos de matrícula, cuál ha sido el comportamiento histórico que hemos tenido a través de las resoluciones que ha habido en los últimos tiempos, y muy importante, Ricardo, con los ejemplos que nos vas a dar, cuáles son las consecuencias de la aplicación de estos rangos de matrícula. Así que te damos nuevamente la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias por el espacio. Voy a compartirles una presentación, Firmina. Tal vez si los compañeros me colaboran porque no me está dejando compartir pantalla. Vamos a verificarlo. Por mientras, para comentarles rápidamente, desde 2012 se viene modificando o se modificó la política que teníamos desde el Ministerio de Educación Pública en lo referente a la determinación de los grupos o de las secciones que se, se, se definen desde un centro educativo. ¿Cómo se establece ahora o a partir de 2012 los criterios para asignar grupos? Básicamente, desde dicha fecha, repito, 2012, se estableció que la política pública para asignar grupos o el número de secciones, que al final de cuentas, evidentemente, es lo que determina la cantidad de lecciones y de docentes que son nombrados, iba a estar asociado al comportamiento histórico en la demanda de los servicios educativos, es decir, en la cantidad de alumnos que se matriculan. De hecho, en ese sentido, tal y cual lo establecen los considerandos de las resoluciones emitidas en el 2012, 2017 y la más reciente, 10 de febrero del presente año, señalan, entre otros aspectos,
que se van a reconocer las tendencias demográficas, es decir, vamos a considerar que hay que aceptar que hay una disminución de la matrícula, pero a la par de esto, con un objetivo de propiciar una menor variabilidad en la cantidad de secciones de los centros educativos y, por tanto, propiciar una mayor estabilidad en los servicios educativos brindados. Adiciona, entre otros aspectos, que solo debieran de generarse cambios en la cantidad de secciones de un centro educativo cuando hay cambios significativos en la demanda, en la cantidad de alumnos. Es decir, no debieran de ser pequeños cambios en la cantidad de chicos en un centro educativo los que propicien el aumento o la disminución en el número de secciones, sino más bien cambios significativos que reflejen una tendencia demográfica o nuevas condiciones de la zona donde se hospeda dicho centro educativo y que esto justifique la modificación en la cantidad de secciones de centro educativo. Y evidentemente, para incorporarle un criterio objetivo, indican las resoluciones que se considerará como factor principal comportamiento histórico asociado a otros factores como la capacidad locativa, es decir, la infraestructura del centro educativo. Recalco que estos que les acabo de mencionar son considerandos que se incorporaron desde el 2012 y que aún en la resolución publicada no hace más de una semana también se incorporan. No hay modificación alguna de la perspectiva que conllevan esas resoluciones que ha planteado el Ministerio de Educación Pública. Ahora bien, manteniendo el eje central de las resoluciones, ¿qué modifica esa nueva resolución? Y tal vez menciono el segundo punto. La resolución señala que ciertamente desde el 2017 no se habían incorporado los rangos de matrícula necesarios para las especialidades técnicas en la modalidad dual. Y este apartado ciertamente se incorpora como un componente nuevo dentro de la resolución en comparación con la vigente desde el 2017, lo cual consideramos era un factor necesario de incluir. Sin embargo, el otro cambio, que es un cambio sustantivo, reside en la modificación de los rangos de matrícula vigentes para primero, segundo y tercer ciclos de la educación de la enseñanza general básica y de educación diversificada. Es decir, los rangos de matrículas con los cuales vamos a definir el número de secciones en las escuelas y colegios académicos y técnicos. ¿En qué consiste este cambio? Ustedes ahorita están viendo los rangos de matrícula que establecía la resolución 2728 del 2017. Esa resolución en realidad viene heredada desde 2012 y viene a definir una nueva metodología de asignación del número de secciones. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. Antes de esto, se había establecido en el MEP un rango de alumnos por sección. Se establecía, por ejemplo, que en primaria y en secundaria académica tenían que haber entre 25 y 35 alumnos por sección. ¿Cuál era el inconveniente de esta norma? Que un centro educativo podría tener 300 alumnos y definir 10 grupos. Es decir, un promedio de 30 alumnos por sección, lo cual a todas luces está dentro del rango establecido de 25 y 35 alumnos. El inconveniente de la norma es que sin ningún inconveniente, alguna unidad del nivel central, llámese dirección de planificación o dirección de recursos humanos, llámese un director de un centro educativo, podía arbitrariamente modificar el número de secciones en los años subsiguientes. Por ejemplo, un director podría plantear no tener 10 secciones con 30 alumnos, sino, por ejemplo, establecer 9 secciones con un promedio de 33 alumnos por sección. Es decir, había discrecionalidad para poder quitar y poner nuevas secciones y, por tanto, para mover o poner nuevos docentes, lo cual a todas luces no es conveniente para el sistema educativo.
Esa resolución 2728, que repito, replica lo establecido en el 2012, lo que indica, y continuando con el ejemplo de los 300 alumnos, establecía que si yo tengo hoy 10 secciones, o mejor dicho, en el año pasado 10 secciones, este año, ¿qué debiera hacer? Debiera agarrar esas 10 secciones y determinar si me mantengo o no dentro del rango establecido. De hecho, como bien lo indica la resolución, si tengo 10 secciones, debiera tener una matrícula entre 200 y 350 alumnos. Quiere decir que si no hay un aumento en la matrícula que supere los 350 alumnos o una reducción que haga que tengamos menos de 200 alumnos, no hay razón alguna por el cual se tenga que reducir la cantidad de secciones. Quiere decir que establece un ancho de banda bastante amplio que permite estabilizar la cantidad de secciones y por consiguiente los nombramientos de todos los docentes vía elecciones o vía plazas. Ahora bien, ¿qué indica la nueva resolución? Esta resolución mantiene todas las estructuras en el resto de ofertas educativas, pero en primaria y secundaria establece una regla ascendente. Una regla que básicamente lo que indica es que estableciendo como un tope máximo de 35 alumnos como máximo, establece como un nivel mínimo el límite anterior más uno. Es decir, por ejemplo, si tengo 5 secciones, tengo que tener una matrícula entre 141 y 175 alumnos. Con un alumno más, 176, ya paso a 6 secciones. ¿Verdad? Nótese que se reduce significativamente los rangos de cada matrícula y así también el piso mínimo de la cantidad de alumnos por sección. Si podemos ver en la penúltima columna, se refleja cuál sería el promedio mínimo de alumnos que tendría un centro educativo. Por ejemplo, si hoy tengo 10 secciones, mi rango de matrícula debiera ser entre 316 y 350 alumnos, lo que conlleva a un promedio mínimo de 31.6 alumnos por sección y un techo máximo de 35 alumnos. Es decir, están aumentando significativamente la cantidad posible de estudiantes que tendremos eh, en cada grupo a medida que aumente la matrícula del centro educativo. Tal vez para clarificarlos voy a mostrarles 2 ejemplos del impacto que conlleva estos cambios en las condiciones para determinar el número de grupos de un centro educativo. Estos ejemplos son ejemplos reales que hemos recabado para esta sesión. Nótese que en este ejemplo, este centro educativo en el 2016 contaba con 542 alumnos, 17 secciones y por tanto un promedio de 31.88 alumnos por sección. Para el 2017 la matrícula se reduce en casi 100 alumnos. Sin embargo, si tomamos en cuenta la cantidad de secciones del año anterior, según la tabla que establecía la resolución del 2017, indicaba que con 17 secciones el centro educativo podría mover la matrícula entre 340 alumnos y 595 alumnos. Por lo tanto, cualquier modificación en la cantidad de alumnos que estuviese dentro de ese rango no requeriría una modificación en la cantidad de secciones. Y como podemos denotar, del 2017 al 2019, la matrícula, si bien descendió significativamente, durante los 4 años se mantuvo dentro del mismo rango que establecía la resolución, lo cual permitió estabilizar la cantidad de secciones en 17 y por lo tanto asegurar por 4 años que la cantidad de lecciones y de docentes nombrados no se variaría. Obviamente eso significa mayor estabilidad en el profesorado, un mejor proceso de nombramientos, porque al conocer que por 4 años no se varían la cantidad de secciones, podemos a ciencia cierta ejecutar prórrogas y nuevos nombramientos de acuerdo a las necesidades del centro educativo. Ahora bien, ¿qué pasa o qué hubiese pasado durante esos 4 años de haberse implementado las reglas que establece la resolución reciente publicada la semana anterior? Como ustedes pueden ver, cuando encontramos esa reducción
de casi 100 alumnos entre 2016 y 2017, esto conllevaría a una reducción de 4 grupos. Pasaríamos de 17 a 13 secciones. ¿Por qué? Porque, y tomando nuevamente la resolución de 2022, se indica que para 13 secciones debo tener un rango de matrícula entre 421 y 455 alumnos, la cual coincide con la matrícula que tuvo la institución en el 2017. Es decir, hay una reducción de 4 secciones, reducción que se magnifica en el 2019 cuando la matrícula baja hasta 359 alumnos. Esto quiere decir que en un rango de 4 años, comprendidos entre el 2016 y 2019, esta institución perdería 6 grupos, una tercera parte de la cantidad de secciones que tenía. Implica una tercera parte de menos lecciones para asignar entre los docentes. Una reducción significativa, por lo tanto, en los nombramientos y, como ustedes también pueden ver, un aumento significativo en el promedio de alumnos por sección en contraste con lo que se tuvo en realidad al aplicar los alcances de la reducción del 2017. Estamos, por consiguiente, en una condición que va a generar en el corto y mediano plazo grupos más grandes y una constante reducción de los servicios educativos. Y por último, les voy a mostrar el caso, y aquí con un nombre específico, del Liceo de Santa Gertrudis, que nos fue facilitado el día de hoy. Lo que quiero que tal vez denoten es una tabla un poco cargada de información, pero quisiera que noten que entre 2017 y 2021 han habido modificaciones en la cantidad de alumnos. Pasamos de 811 alumnos a 809, 851, hasta 794 el año anterior. Sin embargo, a pesar de estas modificaciones, durante estos 5 años, la cantidad de secciones se mantuvo invariable. Mantuvimos 36 grupos, 31 grupos durante ese lapso de tiempo. Para el 2021, esto conllevó un promedio de 25.6 alumnos por sección, el cual obviamente varía en los diferentes niveles. ¿Qué pasaría o qué va a pasar en el 2022 si se mantiene la cantidad de alumnos tal y cual las teníamos en 2021? Sí, sin modificar la matrícula de ese centro educativo, el simple hecho de generar las modificaciones en la cantidad de secciones a partir de la nueva resolución va a significar una reducción de hasta 6 grupos. Vamos a pasar de 31 grupos en todo el centro educativo a un total de 25 secciones en total. Se van a reducir la matrícula, el número de secciones en séptimo, en octavo se van a reducir 2 grupos, 1 en noveno y 2 en onceavo. Vamos a pasar de un promedio de 25.6 chicos por sección a un promedio de 31.5, Sí, 31.8 Ricardo. grupos por sección. Adelante, Nora. Ricardo, muchísimas gracias por esta explicación. Definitivamente este tema de rangos de matrícula se la trae porque aquí en la plataforma tenemos montones de compañeros que nos están diciendo que conocen, por ejemplo, don Michael Martínez de la Regional 10 nos dice, conozco instituciones que están perdiendo un montón de grupos en este momento. Tenemos también a doña Adelita Cerdas del Colegio Santa Gertrudis que nos confirma efectivamente que de 31 grupos han pasado a 23. Tenemos también a don Daniel que nos habla de la pérdida de grupos y sí, es una realidad, compañeras, es una realidad que tenemos en esta resolución. Doña Milady Calderón, de la coordinadora de la Regional 28, del Liceo Cañón de Rivas, nos habla de una situación particular con este tema de rangos de matrícula. Nos dice doña Milady que aulas pequeñas y tienen que perder 5 grupos, poniendo 35 estudiantes en un aula o un poquito menos, dice ella, porque no caben, pero que generan un hacinamiento y nos dice algo muy importante con este tema de rangos de matrícula y es 35 estudiantes en un aula no propone ni la posibilidad de nivelación ni de una educación de calidad. Bueno,
Definitivamente que los números hablan, es una realidad. Nosotros hemos recibido, me refiero aquí a la APSE, hemos recibido un comunicado de parte del MEP. El asesor legal del ministro de Educación nos ha convocado a una sesión de la Junta Paritaria para mañana a la 1:30 para hablar de este tema de rangos de matrícula. La realidad es una. Hay compañeras que están preguntando qué está haciendo la APSE. Bueno, nosotros inmediatamente, cuando se emite una resolución, nosotros de inmediato estudiamos la resolución y hacemos el análisis, como este análisis técnico que acaba de presentar Ricardo Vindas. Entendemos la gravedad de la situación y de inmediato le planteamos en la reunión de esta semana con el ministro de Salud, con el viceministro administrativo, planteamos la situación de que además de que no se establece un lineamiento de distanciamiento dentro de las aulas, dentro de los salones, además de que no hay lineamiento sobre distanciamiento, pues ahora se emite esta resolución de rangos de matrícula que viene a provocar nada más y nada menos que un hacinamiento enorme en los salones de clase. Nosotros hemos advertido a las autoridades de la situación y también hemos exigido que se suspenda la aplicación de esta resolución. Hemos enviado una nota al ministro de Salud para que intervenga y le solicite al MEP que suspenda la aplicación de esta resolución. Nos parece que ha sido irresponsable sacar esta resolución apenas a 2 días de que inicie el curso lectivo, cuando muchos centros educativos tenían listos hasta los nombramientos. Compañeras y compañeros, entendemos en la APSE perfectamente la situación que estamos viviendo. Por eso es que nos estamos preparando para hacer lo que corresponde. Lo que corresponde primero es analizar el impacto. Lo que corresponde es solicitar la suspensión. Lo que corresponde es verificar la afectación, que lo vamos a hacer mañana. Y mañana mismo vamos a hacer una conferencia de prensa con Magisterio en Acción a partir de las 9 de la mañana. Y en ese mismo momento, terminada la conferencia de prensa, le vamos a entregar al ministro de Educación Pública una carta donde le enumeramos la afectación, por si no se ha dado cuenta o no se la han explicado. Nosotros se la vamos a explicar y le vamos a exigir la suspensión de esta resolución, porque es definitivamente el hacinamiento lo que provoca es un atentado a la salud y la seguridad de toda la población estudiantil y de la población de este país en general. Muy bien, Ana Doris, y también tenemos gente que nos está escribiendo y nos han dado algunos argumentos muy interesantes que sería bueno compartir con otros compañeros. Nos dicen, ¿por qué cambiar los rangos unos cuantos días antes de entrar cuando tenemos una pandemia que requiere distanciamiento? Cuando hay un paradigma curricular diferente de competencias que requiere menos estudiantes en el aula, ¿verdad? Cuando se requiere un plan de nivelación y cuando hay obviamente una afectación por la pandemia en el sistema educativo. Entonces, bueno, es parte de lo que nos dicen los compañeros. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Y este es un tema que además los directores nos han manifestado también diferentes situaciones, como por ejemplo, cómo los directores estuvieron trabajando con sus proyecciones, cómo enviaron sus cuadros, cómo para estar al día con sus horarios, hicieron sus horarios a partir de las proyecciones, y 2 días antes de entrar a clase les cambian todas las reglas del juego, que era lo que hablabas, ¿verdad? Un poco de la improvisación, de esa irresponsabilidad también con nuestra gente que está ahí trabajando y asumiendo desde las aulas, desde las instituciones, la responsabilidad de la matrícula, de los horarios, y de darle la cara también a los docentes que en este momento enfrentan incertidumbre también. Entonces, gracias Ana Doris, gracias Ileana. Y hay otro tema que nos está mencionando la gente que están muy preocupados, especialmente nuestros compañeros de lecciones como educación física, artes plásticas, y es el tema de que en el plan de nivelación se hace una propuesta. La propuesta es hacer un traslado de las lecciones club
a lecciones de fortalecimiento 2. Entonces sí quisiéramos tal vez explicarles a los compañeros qué surge a partir de eso. Sí, claro. Bueno, pareciera que el Ministerio de Educación Pública quiere iniciar el curso lectivo 2022 con una serie de acciones inapropiadas, inoportunas, abruptas, sorpresivas, que estamos conociendo a escasos días o que conocimos a escasos días de iniciar el curso lectivo. Y este tema se aúna al tema anterior porque efectivamente el despacho académico solicitó que para el curso lectivo 2022 las lecciones de club deben ser reorientadas a lecciones de fortalecimiento 2 para apoyar los procesos de nivelación académica en alguna de las asignaturas del tercer ciclo, en las especialidades de ciencias, estudios sociales o idioma. Y entonces esto trae como consecuencia que lo que todos ustedes conocen como la proyección de matrícula y que en el MEP técnicamente se llame herramienta de verificación de matrícula, que muchos directores hicieron desde el año pasado o a inicios de enero de este año, y que ahí tenían proyectada cuál iba a ser la cantidad de lecciones, la matrícula proyectada, etcétera. Esto provoca que se emita una resolución el 8 de febrero, o sea, escasos días de iniciarse el próximo curso lectivo, en donde se está indicando por parte del Departamento de Formulación Presupuestaria que todo lo que son las hojas de cálculo de lecciones para el curso lectivo 2022, bueno, deben ser entregadas del 28 de enero al 28 de febrero del presente año, y que en ese instrumento pues deben ya por parte de los directores indicarse la reorientación de esas lecciones de club para ser otorgadas con el fin de dar el fortalecimiento y apoyar los procesos de nivelación económica. Y entonces volvemos a lo mismo, este tipo de acciones, ¿qué es lo que provocan? Bueno, que muchos docentes que ya tenían la expectativa de completar el número máximo de lecciones con lecciones club, que ya venían en esa proyección de matrícula con esa expectativa y demás, pues ahora los directores de centros educativos van a tener que revisar la asignación de lecciones que tenían proyectada a efectos de adaptarse a estas nuevas disposiciones que, repito, son totalmente abruptas, sorpresivas, inconsultas además con los sindicatos que forman parte de la Junta Paritaria, la tercera convención colectiva, y que se trata de cambios inesperados que vienen a trastornar y a provocar, por supuesto, gran afectación y sobre todo en la estabilidad laboral de los compañeros y compañeras. Y es que fíjate, Ileana, que aquí nos están comentando los compañeros y a mí me parece esto muy relevante. Tenemos compañeros con nombramientos, ¿verdad? Ya con nombramientos que se hicieron a partir de las expectativas de los cuadros que se enviaron. Entonces, esos compañeros, por ejemplo, que tenga 30 lecciones y que trabaje las 30 lecciones, pero los cuadros se mandan con matrícula real el 28 de febrero. Van a ser revisados en marzo y probablemente aprobados a principios de abril en buena teoría. ¿Qué pasa si ese compañero no le aprueban esas lecciones que ha estado trabajando? Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tenemos también? Que nos vienen a cobrar sumas giradas de más. Por supuesto, ese tipo de situaciones va a provocar sin duda alguna que se generen muchísimos procedimientos por sumas giradas de más, por supuesto, va a haber una afectación en ese sentido. Aquí tenemos algunas después del análisis que hemos hecho de esta situación, por ejemplo, tenemos que se debe revisar, los directores van a tener que revisar el horario de elecciones que ya tenían establecido y que fue diseñado desde mediados de enero de 2022 o incluso antes. Al tener que reasignarse las lecciones de club, se debe modificar el horario de los docentes a menos de 2 días, bueno, o de pocos días de iniciarse el curso lectivo. Esto provoca entonces la modificación de los cuadros de personal. Y además, hay un tema interesantísimo, que no sé si eso lo íbamos a tratar ahora, pero es que no está definido ni siquiera esta reasignación de lecciones club a lecciones de fortalecimiento, ni siquiera está establecido cuál es la naturaleza de esas lecciones de fortalecimiento en las que se convierten las lecciones club. ¿Se trata de lecciones curriculares o de lecciones co-curriculares? Porque entonces acá tampoco tenemos claridad,
porque si su naturaleza es cocurricular, recordemos que la manera de distribución es muy distinta a si su naturaleza es curricular. Si se considera que son cocurriculares, los directores discrecionalmente podrán asignarlas a los docentes, más si se trata de lecciones curriculares, por supuesto que ahí tenemos que seguir todo el procedimiento de asignación de lecciones por idoneidad, por grupo profesional, por años de servicio, por experiencia, por puntos de carrera profesional, etcétera. Y eso no está definido. De hecho, hemos hecho la consulta a la Dirección de Recursos Humanos y nos indican no está definido. En los próximos días se definirá. Entonces, andadores y compañeras, volvemos a lo mismo. O sea, un curso lectivo que se inicia con una serie de ideas, ¿verdad? Donde ni siquiera están claros los procedimientos, la naturaleza del cambio que se va a dar y provoca todavía más confusión y más inestabilidad en los compañeros y compañeras, sin duda alguna. Y gracias a la participación de la afiliación, nosotros hemos tenido toda una profundidad en el análisis de este tema. Una compañera nos dice, y es que lo peor es que esas lecciones de club se asignaban para feria científica, para el entrenamiento de chiquillos que estaban en educación física, practicaban deportes específicos, para el FEA, el Festival de las Artes, la banda, que ha sido tan importante. Pero algo muy interesante que nos dicen los compañeros, esos comités no se eliminaron las lecciones, pero no se eliminaron los comités, no se eliminó el FEA, no se eliminó la feria científica, no se eliminaron los juegos estudiantiles. Pues me imagino que se tendrá que apelar al voluntariado, porque no hay de dónde. No habrá de dónde, que es parte de la falta de claridad ¿verdad? Que estamos viendo acá. Y hay otro tema interesante. Bueno, ¿qué pasa en los colegios técnicos donde no existen las lecciones club? Claro. ¿Qué pasará entonces con aquellas tareas que tendrá que realizar el docente para los estudiantes que no van a estar en la presencialidad? Estos temas lo único que demuestran es una irresponsabilidad, una improvisación absoluta de que cada obstáculo que surja en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las autoridades del MEP van a inventar un parche para resolver problemas que ellos tienen que tener resueltos en este momento. Y si a esto le sumamos el tema de que no está clara la evaluación, cómo se va a realizar, ¿será acaso que entonces va a haber un reglamento o una forma de evaluar a los estudiantes que están a distancia o virtual y otra para los estudiantes que están de forma presencial? Lo único que sabemos, según la resolución del Consejo Superior de Educación, lo que está claro es que se van a mantener 2 periodos. Eso es lo que está claro. Lo demás no está aclarado todavía. Nosotros consideramos que el Ministerio de Educación Pública está engañando a los padres de familia, porque los padres de familia están tranquilos porque van a enviar a sus hijos a los centros educativos, pero ¿en qué condiciones los van a enviar? Si a esto le sumamos la angustia que tienen ya las juntas de educación y las juntas administrativas, que desde el año pasado se vieron afectadas con el recorte presupuestario de hasta un 30% de su presupuesto, y ahora tienen que enfrentar una situación delicadísima, la compra de insumos de limpieza, la compra de material didáctico, de papel, de tinta, etcétera, etcétera. Definitivamente se queda uno perplejo ante la irresponsabilidad con la que vamos a enfrentar el curso lectivo nosotros, los trabajadores de la educación. Por eso es que la APSE plantea la alerta, porque estamos en este momento, los trabajadores de la educación, en estado de alerta ante este curso lectivo tan inestable. Y como decimos nosotros en mi pueblo, nos tiran para que nos la juguemos como un vaquero. Así es. Definitivamente es la realidad que estamos teniendo, ¿verdad? Y eso mismo nos están diciendo los compañeros. ¿Con qué se va a comprar alcohol? Vamos a tener que seguir los docentes sosteniendo el alcohol, el jabón, vamos a tener que seguir limpiando los pupitres con nuestros trapitos, nuestro desinfectante, porque no hay dinero para comprarlo. ¿Qué va a pasar con comedores escolares? Y aquí entramos al tema de los lineamientos que estuvimos trabajando la semana pasada.
y que esta semana, ya con el ingreso de los compañeros y compañeras a las aulas, a las clases, a la organización del curso lectivo, pues ellos mismos se han dado cuenta que no estamos cumpliendo con esos lineamientos y es parte de la alerta que la semana pasada empezamos y quizá nos habla un poquito para motivar a nuestra gente con el tema del censo, Ana Doris. Sí, efectivamente, esta es otra de las tareas, las acciones que hemos implementado en la APSE, porque nosotros sabemos que más del 90% de los centros educativos en este país no cumplen con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para tener seguridad sanitaria en los centros educativos. Hemos implementado entonces un censo que contiene todos los aspectos de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en su 9ª edición. Este censo lo están llenando en línea los presidentes de cada una de nuestras bases. Tenemos un censo en este momento en proceso que se está llenando, uno por cada centro educativo de este país. Y el lunes nosotros tendremos tabulados y graficados los resultados de este censo. Esta organización, de forma muy responsable, cuando habla de números, así como habló Ricardo Vindas, así hablamos nosotros, con los números en la mano, con las pruebas. Por eso es que le decimos a los compañeros que esta tarea, este trabajo, este programa que estamos haciendo es fundamental, porque la información tiene que llegar primero a todos los compañeros afiliados de esta organización y a todo este país, porque todos los padres y madres de familia tienen que entender que cuando la APSE está preocupada y la APSE plantea una alerta, no es de forma irresponsable. Nosotros somos trabajadores de la educación. Yo tengo más de 30 años de trabajar en el sistema educativo y más de 30 años de estar en la lucha sindical, porque la única forma es informándose, es preguntando, la única forma es trabajando y luchando por lo que nosotros necesitamos. Nuestros estudiantes necesitan salud y necesitan seguridad, nuestras familias necesitan seguridad y en este momento, lamentablemente, el sistema, el Estado, el Ministerio de Educación Pública no está asegurando esa salud para todos. Y además no solamente eso, hay un tema de irresponsabilidad detrás de todo esto, porque ahorita tenemos un compañero que nos está mencionando y nos dice, yo tengo un horario presencial que se me asignó, yo no tengo por qué estar trabajando horas afuera para atender gente o estudiantes que no van a asistir a clase, pero también indica otro compañero que le responde y le dice, sí, pero los estudiantes tienen derecho a la educación. Con dictamen médico o sin dictamen médico tienen derecho a la educación y es lo que es la incertidumbre y la ambigüedad que plantean los lineamientos el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Pero tal vez en ese tema, Norita, vale aclarar que el día de hoy es 16, bueno, con fecha de ayer 15 de febrero, ¿verdad? Todos conocemos que se emite por parte del Consejo Superior de Educación los nuevos lineamientos en materia de evaluación para el curso lectivo 2022. Y una vez que también hemos analizado, ¿verdad?, profundamente esto que aprobó el Consejo Superior de Educación, sin duda alguna vemos que no hay claridad y que estamos casi seguros de que el Consejo Superior de Educación va a tener que clarificar esto que aprobó en tema de evaluación. ¿Y por qué no hay claridad? Precisamente por eso que está diciendo Norita, porque como lo explicamos la semana pasada, muchos estudiantes van a poder aportar un dictamen médico para exceptuarse de asistir a sus clases presenciales y pueden seguir en un ambiente virtual. Pero entonces en estos lineamientos del Consejo Superior no se establece claramente cómo se va a abordar desde el punto de vista de la evaluación a estos estudiantes, cuáles van a ser los parámetros, los componentes. Faltó contenido a estos lineamientos, ¿verdad? Que sin duda alguna van a tener que aclararse porque aquí se genera todavía mayor confusión. Centros educativos que tienen orden sanitaria, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a ser ese tema de la evaluación? Porque no quedó claro si se va a aplicar
las mismas formas de abordamiento pedagógico con GTAs y con los instrumentos de mediación sumativa, etcétera, o se va a aplicar el reglamento de evaluación existente antes de la pandemia, antes del 2019, porque como bien lo decía Ana Doris, el reglamento de evaluación ha tenido a raíz de la pandemia una serie de modificaciones transitorias que acá en estos lineamientos del Consejo no se dice si aplican o se desaplican, entonces tampoco hay claridad, o sea, lamentablemente no hay claridad en nada. No hay claridad ni en rangos de matrícula, ni en las lecciones de club, ni siquiera en la forma de evaluación, un curso lectivo demasiado oscuro, diría yo, en su inicio. Es muy interesante la respuesta que nos da una afiliada que se llama Carla Chávez y nos dice, no, si hay claridad, doña Ileana, se llama bimodalidad escondida. Pues y es que en realidad lo que nos está diciendo, sí, en los lineamientos aparece una bimodalidad. ¿Por qué nos dicen que es presencialidad si ahí en los lineamientos se está diciendo que estudiantes con dictamen médico van a trabajar a distancia? Pero no ¿Quién los va a atender? Exacto, ¿Cómo se van a atender? Exacto. ¿Cómo se van a evaluar? Bueno, y es que me parece a mí que definitivamente hay que aclarar, esta organización no se opone a la presencialidad, ni se opone a la bimodalidad. Es decir, nosotros estamos claros, estamos para hacer un trabajo y lo hacemos, pero somos absolutamente responsables. No es posible que nos envíen a atender un proceso de enseñanza-aprendizaje con grupos atiborrados de estudiantes. No podemos dar la atención adecuada sin vacunación. Ahora resulta que ya no se puede pedir ni siquiera un tipo de mascarilla. Cualquier mascarilla, mientras esté limpia, dice el ministro de Salud, mientras esté limpia, funciona. Definitivamente, esta organización ha dejado clarísimo, no nos oponemos al retorno, sabemos que tenemos que retornar, pero cuando ese retorno obedece a una situación económica, por motivos económicos y no por motivos de salud, no por motivos de necesidad de las familias, definitivamente el resultado es este: improvisación en todos los temas, improvisación en todas las áreas. Nosotros los trabajadores atenderemos a los muchachos, pero de ninguna manera podemos ser explotados. Si estamos cumpliendo una jornada laboral en el centro educativo, no nos van a imponer una jornada laboral paralela, porque paralela esa jornada sería la atención virtual o la atención a distancia. Este es un reto que tienen los administradores. ¿Cómo van a preparar hojas de cálculo, cuadros de personal y horarios de forma presencial? Este acto por sí mismo anula la posibilidad de la virtualidad y de la atención a distancia. No nos queda más desde la APSE que hacer un llamado a los compañeros. Si sus horarios no están ajustados para que usted dentro de su jornada elabore guías de trabajo, haga atención virtual, conteste y revise a los muchachos las tareas, los trabajos, si eso no está contemplado dentro de su jornada, usted no tiene por qué hacer esa tarea. Definitivamente el llamado es para los trabajadores para que exijan el respeto a su jornada, a su tarea y que sean consecuentes. No podemos hacer milagros, definitivamente. Y que exijan las condiciones sanitarias que exigen los lineamientos, por supuesto que ese Así es el llamado de la APSE y lo que se espera que se plasme en ese censo, porque muchos directores sanadores ni siquiera han tenido chance de hacer el plan de apertura tampoco, ni se les ha divulgado previamente, como establecen los lineamientos previo al inicio. Yo quisiera saber a cuántos se les divulgó ya previo al día de mañana ese plan de apertura. ¿Cuántos directores tendrán lineamientos administrativos ya, verdad? ¿Y cuántos están trabajando a ver cómo salimos adelante, apelando a la voluntad, a la vocación y al trabajo en equipo, verdad? Es parte de la realidad que estamos enfrentando en este momento. Entonces, perdón, ¿sí? Norita, es que no puedo dejar de denunciar aquí que hay centros educativos que ni siquiera tienen a los administradores nombrados. Ejemplo clarísimo, aquí en La Sabana,
a 1 kilómetro de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública, no se ha nombrado al director ni al subdirector. Y los docentes están solos. Apenas al ser las 10, 11 de la mañana, se presentó el supervisor a atender a los trabajadores. Es decir, hay centros educativos que están abandonados. ¿En qué momento entonces va a haber plan de apertura? Los docentes llegan responsablemente y no tuvieron a nadie que les diera el lineamiento y la directriz de la tarea que se inicia mañana. Esto es gravísimo, para sumar a la improvisación. Exactamente. Y quizá antes de terminar, porque ya vamos con el último tema, que ya nos diste un adelanto sobre el tema de evaluación, porque por lo menos si hoy no hubiera salido esa resolución del Consejo Superior de Educación, hubiéramos entrado mañana sin absolutamente nada. Pero bueno, hoy tenemos una resolución del Consejo Superior de Educación que tampoco nos resuelve gran cosa, pero tal vez nos puedes hacer un resumen de qué es lo que nos está diciendo esa resolución. A ver. Pues en realidad, en concreto, lo que esta resolución del Consejo Superior indica, que es dirigida al Ministro de Educación Pública, lo que hace el Consejo Superior de Educación es autorizar para que el curso lectivo 2022 se organice en 2 periodos escolares semestrales, por supuesto. Permite adaptar para el curso lectivo 2022 las disposiciones presentes en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, de manera que se apliquen todos los componentes y porcentajes de evaluación vigentes. Pero aquí es donde surge la duda: ¿cuáles son los componentes y porcentajes de evaluación vigentes si ha habido, con ocasión de la emergencia sanitaria, una serie de transitorios incorporados al reglamento de evaluación? Y aquí no dice, ¿no? El reglamento menos los transitorios, el reglamento previo a la pandemia. No hay claridad en este punto, y menos en el tercer punto, porque solo tiene 3 puntos, donde se indica que se autoriza al MEP, que eso lo consideramos sumamente grave, se autoriza al MEP para que establezca disposiciones especiales para la atención educativa de la población estudiantil que por razones sanitarias o de infraestructura educativa se encuentre imposibilitada temporalmente para desarrollar el proceso educativo presencial. O sea, el Consejo Superior de Educación no definió nada, le dice al MEP, MEP, defina usted cuáles son las disposiciones especiales en que se va a abordar esta estrategia de aprendizaje para estos estudiantes. Por eso es que nosotros insistimos, esto aprobado por el Consejo de Educación va a tener que aclararse, sin duda alguna va a tener que aclararse, porque aquí no hay claridad. Bueno, ya dijo una compañera que sí había claridad de que es un curso bimodal. Bueno, pues si es así, que lo digan y que lo establezcan claramente, porque aquí lo que se impone es que haya seguridad de las reglas del juego para iniciar el curso lectivo 2022. Bueno, si hay algo que en este programa creo que hemos mostrado, ha sido una claridad política sobre la posición que la APSE tiene ante esta situación. Y vamos entonces en este momento a Agenda a su alcance. Bueno, y en el marco de esta alerta para el ingreso al curso lectivo, la APSE los y las invita a la conferencia de prensa que va a tener mañana, Magisterio en Acción. No se pierda esta conferencia sobre el inicio del curso lectivo y todas estas situaciones que estamos mencionando. Mañana jueves 17 de febrero a las 9 de la mañana en una transmisión en vivo por Facebook y YouTube de APSE Informa. Los y las esperamos, compañeros, esto nos interesa a todos y todas, así que estamos acá para hacer frente a esta situación. Y bueno, APSE celebra también la aprobación en segundo debate del expediente 22
744, Ley para prevenir la reducción de los salarios de los educadores. Y sí, APSE celebra que se haya aprobado en el segundo debate y esto significa que los nuevos compañeros educadores no verán sus salarios disminuidos, ya que el incentivo para el desarrollo de la docencia se calculará de forma nominal considerando todo el salario y sus componentes y no solo según el salario base como lo establece el plan fiscal del 2018. Y APSE solicita la intervención del Ministerio de Salud para que el MEP deje sin efecto la resolución relacionada con los rangos de matrícula. Mediante una carta dirigida al Ministerio de Salud, al ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, APSE solicitó su intervención para dejar sin efecto esta resolución relacionada con el tema que nos ha ocupado hoy muy fuertemente por ser una gran necesidad, el tema de rangos de matrícula. Ahí se señalaron varios factores, entre ellos la modificación que debe hacerse, la eliminación de los protocolos de distanciamiento y aforo en el aula, la no exigencia del criterio de vacunación completo para menores de edad, la falta de aprobación de planes de apertura en los centros educativos y la falta de claridad con el personal docente acerca de las estrategias de enseñanza que aplicaría a un estudiante si se recibe un dictamen médico que le permita recibir educación a distancia. Y también contarles que hoy el MEP suspendió la sesión extraordinaria de Junta Paritaria en la cual se explicaría la forma de pago de zona de menor desarrollo, pues hasta el momento no sabemos ni siquiera el valor del punto. Entonces, también queremos decirles que hay una programación para una sesión extraordinaria para mañana, gracias a todo este trabajo que se ha realizado para trabajar los temas y analizar esta resolución de rangos de matrícula en una sesión extraordinaria de Junta Paritaria el día de mañana. Y bueno, le damos la palabra a nuestra presidenta para despedir este programa y también introducir el regalo que tenemos para la afiliación. Norita, tal vez el correo, por favor, para las denuncias, importantísimo. Importantísimo, sí. Hay algunos centros educativos que tienen un incumplimiento específico de los lineamientos. A estos compañeros y compañeras les vamos a pedir que remitan sus denuncias específicas al correo denunciascursolectivo2022@apse.cr. denunciascursolectivo2022@apse.cr. Por ahí se los voy a colocar en el chat para que todos y todas puedan acceder a este correo donde los va a atender la compañera Iliana Beca. Entonces, ahora sí, adelante. Bueno, y es que efectivamente en la APSE hemos decidido canalizar todas las denuncias que nos lleguen a este correo que va a ser atendido por la compañera asesora legal Liliana Vega Montero. Compañeras y compañeros, bueno, se pasa rapidísimo el tiempo, por eso es que hablamos rápido y nos movemos rápido. Compañeras y compañeros, ante la perspectiva de un curso lectivo lleno de problemas, de vaivenes, de tropiezos, de obstáculos, la APSE mantiene la alerta ante esta inminencia, ante este problema sanitario. Hemos manifestado, y lo reitero aquí, que esta organización no aceptará de ninguna manera que el peso de un problema o de una emergencia sanitaria se descargue en las espaldas de los trabajadores de la educación. Con esta alerta que estamos planteando desde la semana pasada, somos responsables y enfrentaremos la situación, pero nunca permitiremos que se nos achaque la culpa de la improvisación y de la irresponsabilidad de los jerarcas del Ministerio de Educación Pública. Y es así, compañeros, terminamos el programa. Muchas gracias por estar con nosotros y queremos en este momento, al cerrar, queremos presentarles a ustedes el mensaje de la APSE ante el inicio del curso lectivo, donde planteamos una alerta. Compartan con sus compañeros y reciban con él el abrazo fraterno, el abrazo caluroso, el abrazo solidario de esta
que es nuestra APSE. Iniciamos este curso lectivo 2022 con toda la ilusión que significa volver a las aulas de forma presencial. Pero entre la incertidumbre, frustración y preocupación por la salud de toda la comunidad educativa. Por eso planteamos una alerta. En ACSE estamos conscientes de las carencias y dificultades que tienen muchos centros educativos a raíz de la pandemia de COVID-19. Ante esto, exigimos el cumplimiento de los protocolos sanitarios, así como el resguardo de las condiciones de salud y de todos los derechos laborales y humanos. El regreso de los niños, niñas y jóvenes a las aulas constituye un momento simbólico para la vida de miles de estudiantes, pero también para los compañeros trabajadores de la educación. Por eso, continuamos atentos ante cualquier incumplimiento de los lineamientos y protocolos que aseguran la salud de toda la población educativa y el desarrollo del proceso de aprendizaje. La misma solidaridad y espíritu de lucha que nos caracteriza debe permanecer firme, porque desde la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo se cierne la amenaza sobre nuestros derechos laborales y sindicales. Sin importar el rumbo que tome Costa Rica el próximo 3 de abril, en la APSE somos conscientes de que la lucha de tigre suelto contra burro amarrado no cambiará. Por eso continuaremos firmes por la defensa de nuestros derechos y los de todos los trabajadores. Reciban un abrazo caluroso, lleno de energía y espíritu combativo. Compañeras y compañeros, volvemos a las aulas siempre alertas y denunciando condiciones de trabajo insalubres. ¡Viva la ACSE!